Yo soy Germán Marín, soy uno de los cofundadores de Laboratoria y yo me voy a encargar de tratar de hacer las preguntas en este primer panel de Laboratorian Talks. Me gustaría invitar a Eric Mas, de Billy, de Interbank, a Jaime Bedoya, de Yape, del BCP, a Isaac Malca, de turruta.pe y a Andrea Lamas, de Laboratoria. Tal vez yo me siento de este lado, así todos se sientan en el medio. Buenísimo. La verdad es que primero estamos súper contentos y, perdón, y Alejandro Horacino también, de Arribedo, mil disculpas. Pásale. La verdad es que estamos muy contentos claro, todos pueden empezar a abrir una cerveza, no hay ningún problema. Estamos muy contentos de tenerlos a todos acá. La verdad es que en Laboratoria siempre estamos muy enfocados en tratar de crear comunidad, en asegurarnos de que estas buenas prácticas realmente se transmiten entre todos, porque al final lo importante es que todos podamos construir un ecosistema saludable de innovación que ayude a que a Perú se vuelva realmente como un ícono de estos productos digitales que empiezan a tomar fuerza, no solamente en Perú, pero realmente en toda la región. Así que me gustaría realmente empezar un poco. La dinámica va a ser: el que quiera responder, responde. Yo voy a tirar la pregunta ahí o el comentario, así que empezamos por ahí. Pero creo que lo más difícil de empezar con una iniciativa, ya sea en el sector privado o en el sector emprendedor, es empezar, es en definir cómo empiezo. En Laboratoria siempre hablamos de esta diferencia entre un proyecto y un producto, en donde el proyecto es algo que de alguna manera ya entiendo cuál es el input y sé cuál es el output, y en un tiempo determinado yo de alguna manera puedo ejecutarlo y puedo tener el resultado que necesito. Pero un producto es diferente, un producto necesita de alguna manera ir creciendo. Parecería que es más como una carrera de survival, ¿no? Sé que me dejan botado en el desierto con una navaja, un par de botas, una camiseta, y tengo que empezar a correr hacia la selva, pero el ecosistema va cambiando todo el tiempo y yo tengo que ir ajustándome y tengo que ir asegurándome de que mi cuerpo y mi existencia siempre están por encima de la adversidad que hay en el terreno, ¿no? Entonces me encantaría conocer de ustedes, el que quiera empezar, ¿cómo empezar? Hola, mi nombre es Isaac, soy uno de los cofundadores de Turruta y nosotros empezamos primero combatiendo el temor a que enterró en la idea. Muchas veces uno dice: hey, mi idea es increíble, seguro la comento y alguien se la lleva, o si hablo con una empresa grande que tiene muchos recursos, lo hace y mejor que lo que yo podría. Entonces, vencer ese miedo. Y nosotros empezamos mucho con la idea de compartir. Nosotros somos 5 cofundadores, a veces nos dicen: oye, ¿por qué tantos? Y nosotros dijimos: necesitamos ser los necesarios para poder llevar esto a cabo. Empezamos compartiendo por partes iguales, porque creíamos que era importante que todos nos sintamos igual de valorados, sin importar qué rol tuviera, y poder seguir para adelante, porque no importa también cuánto tienes tú, qué porcentaje, sino poder preparar el queque finalmente, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, vencer ese miedo, si es que tienes alguna idea, y segundo, tener las cosas claras respecto a los valores que quieres en ese equipo. Creo que el hecho de compartir fue lo que nos podría resumir a poder empezar un proyecto que ahorita tiene como 200.000 descargas sin un sol encima. Creo que a mí me gustaría poner el punto de vista desde el lado de la empresa, o sea, desde Interbank. Creo que, o sea, lo principal para empezar, y es todo en base a la cultura, y tiene que haber un cambio organizacional muy grande para empezar, ¿no? Porque es muy difícil, digamos, empezar un proyecto. O sea, un cambio cultural no significa mandar a los ejecutivos top a Silicon Valley por una semana y que van a regresar con un mindset totalmente digital, ¿no? Tiene que ser un cambio organizacional que venga desde arriba y que pueda también apoyar, digamos, porque las empresas al final, o sea, no es que haciendo lo mismo no van a conseguir resultados iguales. Entonces, ese mindset de cambiar y hacer cosas nuevas
y son cosas diferentes a las que hoy te hacen exitoso. Creo que ese chip hay que cambiarlo. Sí, o sea, un poco complementando al tema de la cultura organizacional, creo que es súper importante lo que tú decías, Germán, hace un ratito, que es el tema de la visión de que estamos desarrollando un producto y no un proyecto, ¿no? Normalmente se espera que un proyecto al final sea exitoso, que tenga súper buenos indicadores, que nadie falle, que sea perfecto, versus un producto que va evolucionando y que está bien fallar porque sí se aprende, ¿no? Y así se va iterando y no tiene un fin, ¿no? Sino que va creciendo y va creciendo y la idea es ir cambiándolo a medida que se va viendo la necesidad en el mercado. Sí, solo para agregar, de hecho, en el mundo corporativo también es bien importante para comenzar ser bien flexible. O sea, cuando nosotros comenzamos con Yape, literalmente el banco no sabía ni qué iba a ser Yape. O sea, nosotros íbamos a combatir un poco este exceso de efectivo que hay en el mercado y al no entender por qué había tanto efectivo, gente que tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, tiene el app del banco, tiene un montón de medios digitales, aún así va un montón a sacar efectivo de los cajeros y queríamos entender por qué. Y en ese entender por qué, hipótesis es importante cuando comienzas a ser bien flexible porque probablemente termines en un punto que es bien diferente al que comenzaste en un primer momento. Y si no tienes esa flexibilidad de cambiar, probablemente termines en un mundo sin salida donde te empecinas con una idea y una idea y una idea y no sale porque el mercado estaba mirando a otro lado, ¿no? De hecho, me gustaría tomar ese punto porque creo que uno de los grandes desafíos de poder trabajar con un producto es desarrollar esta metodología de poder seguir iterando, ¿no? Y seguir haciendo que esta iniciativa empiece en algún momento, en un lugar y pueda seguir moviéndose a diferentes caminos, ¿no? En la medida que va encontrando tracción. Pero creo que el gran desafío es, yo me imagino que para la empresa privada y para los de startups también, es un gran desafío aprender a pivotear, ¿no? Aprender a pivotear es tal vez uno de los desafíos más complejos que hay en el desarrollo de un negocio, de cualquier tipo. ¿Cómo es su experiencia pivoteando? ¿Cómo deciden pivotear? Bueno, creo que los problemas se multiplican cuando los equipos son cada vez más grandes y menos integrados. La integración, creo que el beneficio de una startup es tener equipos chicos, en donde se aplican o capacidades de multitasking y multiroles en los trabajos, ¿no? Una persona, yo hago a veces testeo, hago growth, hago estrategia, hago medios, a veces me metí a hacer, estoy tratando de aprender algo de código para entender el producto, y esa resistencia al cambio se tiene que ir desapareciendo mientras más te involucras en tareas diferentes todos los días, ¿no? Y mientras más vas viendo cómo esos cambios pueden producir resultados en tu funnel, ¿no? Ahí te van encantando los cambios, ¿no? Porque si ves que cambiaste algo, ya mejoró esto de acá, se saturó el funnel acá, dije bacán, y empiezas a agarrarle un gusto por ejercitar la itinerancia y los pivoteos y la transformación en el producto todo el tiempo, ¿no? Además a nosotros nos han enseñado desde chicos a que hay un plan perfecto, ¿no? Todos los que, bueno, de mi generación más o menos, que estudiamos en la universidad te enseñaban a presentar el plan de marketing, que duraba un año, ¿no? Ese plan medio sagrado, que tenía una línea de tiempo y tenía en enero se hace esto, en marzo se hace esto, ¿no? O sea, acá medio que puedes planear un poco, pero tampoco existe tanto, ¿no? Porque si aparece data que te dice que ya no tienes que hacer eso ahí y lo haces en otro momento, ¿no? Entonces, reaprender eso de ahí y no hacerle tanto caso a ese plan también es algo que nos ha ayudado bastante, ¿no? Yo quisiera contar, o sea, creo que algo súper importante es para pivotear y digamos como dueño de un producto es no enamorarse de su idea. Y yo acá les voy a contar, digamos, la experiencia que tuvimos en laboratorio al desarrollar. De hecho, yo me encargo del desarrollo del producto de la parte de colocación laboral, en la conexión de las egresadas que están listas para trabajar con las empresas que necesitan de su talento. Y en base a la necesidad, digamos, de las empresas de poder tener un mayor acceso a los perfiles de las chicas, desarrollamos una aplicación
donde pueden entrar y ver los perfiles, las especialidades, los tech skills y los soft skills. Y entonces al inicio hicimos mockups, digamos, en papel, hicimos un Instapage, que es una página, un landing que no tiene, digamos, nada de programación atrás, y en nuestra cabeza estaba como que sí, hay que darle a la empresa todo un servicio de inteligencia, vamos a hacer indicadores, hacer que respondan como que esta encuesta que le saque como 5 aspectos súper específicos de la empresa, de su forma de trabajar, y le vamos a dar como un match científico, que haga como con los perfiles de las chicas y te saca un ranking como Netflix que te da un porcentaje de evaluación. Probamos eso con las empresas en un diseño y al final las empresas me decían, no entiendo nada, o sea, no entiendo qué está sucediendo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que, o sea, primero es esa idea, tal vez también por el diseño y por diferentes factores, no era viable en ese momento, que había que pivotearla en ese momento, y que el camino iba por otro lado, no por nuestro afán de como darle mucha ciencia a las empresas, sino más bien de una primera necesidad que era el acceso al talento, ¿no? Entonces creo que esa es una experiencia pivoteando. Yo quería mencionar de que, como tú dices, se trata mucho de la tribu. Se trata mucho de que de repente uno no sabe quién es la tribu. De repente sabes que te gusta este problema y empiezas a trabajar respecto a eso y dices, oye, pero al final yo pensaba que le iba a gustar a los señores de 30 y tantos años que viven en tal distrito, y te das cuenta de que es otro grupo de personas que tiene otras necesidades. Entonces nosotros prestamos mucha atención a quién lo está usando y tratamos de reunirnos con los que más nos usan, los que más lo detestan, y tratar de mejorar en función a ellos. Porque a fin de cuentas, como ustedes dicen, ¿no? El producto es un animalito que va viviendo y que uno tiene que ir viendo cómo alimenta. Voy a tratar de cambiar el tema, porque no del tema, pero vamos a tratar de cambiar de ángulo. Y porque creo que topas un punto súper interesante. Y es que Alejandro habló un poco de planes, ¿no? Que de repente los planes no funcionan mucho en los productos, ¿no? Y básicamente no funcionan porque en el producto no puedes planificar. Al final tienes que responder a una necesidad para poder crear valor. Pero creo que lo interesante aquí es de entender cómo tú sin la necesidad de un plan, tienes la capacidad de poder identificar que hay un mercado, ¿ya? En primer lugar. Y en segundo lugar, cómo identificando que tienes un mercado, no haces un producto que necesariamente es para todo el mundo, sino es para un nicho. Y cómo te enfocas en que ese nicho pueda percibir el valor que empiezas a crear en el producto, y después ese valor te puede llevar hacia otro lugar que puede ser otro mercado. Entonces, me encantaría empezar por allá, por Eric. Entendiendo la perspectiva de la empresa. Sí, o sea, creo que, para los que no saben, Billy es una aplicación, creo que debía haber empezado por ahí. Es una aplicación que es básicamente para pagar servicios, o sea, luz, agua, teléfono. Lo que sirve es tipo un calendario donde puedes poner todos tus servicios en un mismo lugar, que además te manda notificaciones cada vez que tienes un recibo que está por vencer, y además te permite pagar todo por la misma aplicación. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir este producto, nosotros mismos teníamos el problema, y creo que ahí mismo ahí nació la idea, ¿no? Porque de verdad, ¿quién no se olvida de pagar sus servicios, o sea, todos los meses? A mí, de hecho, me han cortado la luz, y me ha pasado un montón de veces, y creo que lo rico está en que nosotros mismos, a la hora de construir el producto, también somos parte del problema. Entonces, una vez que nosotros vemos que también somos parte del problema, lo que hicimos obviamente fue ver en la data cuántas personas eran las que también tenían este mismo problema, y ahí nos dimos cuenta que eran millones de personas que todos los meses se olvidaban de pagar sus servicios. Entonces ahí fue cuando dijimos, acá hay algo súper interesante, y ahí fue donde empezamos a construir algo específicamente para ese nicho, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en este mundo del pivoteo y definir el público, yo creo que hay un tema que es súper importante y que es bien escaso en el mundo corporativo, que es la humildad. O sea, la gente no es lo suficientemente humilde para aceptar que lo que él cree no es lo que el mercado necesita. Y todos piensan que ellos son el cliente y no se imaginan que el cliente necesita otra cosa. Y un montón de veces tienes que pivotear inclusive pensando que eso está mal. O sea, tú dices eso que estás haciendo es horrible, pero en verdad te das cuenta que es lo que quiere tu cliente. Y en este mundo de falta de humildad,
es difícil pivotear. Para nosotros, aunque no crean, en el banco es medio titánico porque convencer a alguien que esté equivocado porque el cliente está diciendo otra cosa es difícil. Y además, por ejemplo, nosotros nos equivocamos un montón a la hora de definir el target. Cuando Yape nace con enfoque de los estudiantes, gente joven que dijimos nuestro early adopter va a ser una persona que es estudiante, que está muy pegada en la tecnología, que en verdad tiene todos estos apps y Yape va a ser para ellos. Nos demoramos casi un año en darnos cuenta que ese no era nuestro cliente, que nuestro cliente no era el estudiante, que en verdad el estudiante no decide cómo transfiere su plata, la hace su papá cuando le da la plata. Entonces tuvimos que cambiar de foco, nos demoramos casi 7 meses y a partir de ahí empezamos a pivotear y empezamos a aprender en este digamos, traspié que teníamos que pivotear mucho más rápido, ¿no? Y ahí fue como definiendo nuestro público objetivo y nuestro primer tropiezo, que el banco se da cuenta, oye, no somos nada humildes. Tenemos que aprender a ser un poco más humildes y a pivotear más rápido y aceptar que lo que nosotros creemos no necesariamente es lo que el cliente está pidiendo, ¿no? Interesante, y de hecho eso sin lugar a dudas es un lead para mi siguiente pregunta, que es, Alejandro, y de repente voy a empezar contigo, Alejandro, pero Alejandro en su presentación estaba hablando acerca de growth, ¿no? Que él está haciendo todo el tiempo estos experimentos para asegurarse de que encuentre esos insights que le permiten a Rivedo poder encontrar cuál es el camino para poder generar valor en sus usuarios. ¿Cómo parto un equipo o cómo inicio la trayectoria de crear un producto? Tengo que primero crear un equipo de desarrollo, tengo que primero desarrollar un equipo de UX, tengo que primero empezar con alguien de growth. ¿Cómo empiezo? Y una vez que empiezo, ¿cómo me aseguro de que si yo no soy el CEO o el gerente del producto, un poco lo que tú decías, Jaime, ¿cómo te aseguras que si tú haces growth, ese es el lead? La data diseña y no diseña la percepción. Qué buena pregunta. La verdad es que solo se puede responder desde una perspectiva personal, porque yo creo que no hay ninguna ciencia para identificar cuál es el perfil más importante en un equipo, pero sí estamos en una reunión de productos digitales. Yo creo que la habilidad más importante es la de desarrollar el producto y poder tener agilidad para poder transformar ese producto cuantas veces sea necesario, y para eso los desarrolladores en verdad son los perfiles clave en un equipo si tu producto es digital, ¿no? Es como vender leche y no tener vacas, ¿no? Entonces, no vas a vender leche, pues, a menos que seas pura vida, ¿no? No hay nadie de gloria, ¿no? Perdón. A partir de ahí yo creo que hay otras habilidades que se pueden incorporar. Yo hablaba de perfiles mixtos y de roles múltiples y de que no podemos una persona hacer una cosa, menos en una startup, tenemos que ser pulpos, multitasking, que dentro de la habilidad de un desarrollador, que su principal atributo es que tiene mucha lógica, porque el código es pura lógica, y todo lo que yo he presentado en esos experimentos es lógica. No se enseña en la universidad, algo en internet, hay metodologías que te pueden enseñar en internet, pero identificar las oportunidades es mucha observación y mucha lógica. Entonces, yo creo que a partir de un perfil tecnológico se pueden agregar otros atributos, competencias, habilidades blandas y duras para construir en ese profesional al perfil ideal para por lo menos un startup de un producto digital, ¿no? Yo creo que empezaría por ahí, ¿no? Obviamente tienes que tener un fundador que consiga la plata también, ¿no? Esa es otra habilidad que es bien difícil. Pero los demás perfiles, los de negocio, los de growth, marketing, no son tan importantes, por lo menos para mí, desde mi percepción personal, como el que torea el producto y hace que las cosas sucedan, ¿no? Yo, si no tuviera desarrolladores que me ayuden haciendo los cambios para hacer los experimentos, nada sucedería, ¿no? Pero si ellas no me tuvieran a mí, de repente sí sucederían cosas, de repente podrían aprender que es un funnel y se acabó, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, con eso es con lo que yo empezaría, si esa era la pregunta. Isaac, ¿tú quieres decir algo? Yo creo que todos son necesarios. O sea, en verdad, igual podría decir, yo me meto a Code Academy y aprendo a codear.
O sea, los perfiles, todos podemos aprender las distintas cosas. Yo creo que al final es un tema de complementos. Nosotros realmente, por ejemplo, no teníamos una hipótesis de quiénes nos iban a usar. Hicimos una app porque odiábamos el tráfico, realmente no solucionábamos el tráfico, solucionábamos el tema de cómo llego de un punto A a un punto B. Nos da vergüenza nuestro producto, honestamente, de la nada salimos en la tele, se cayeron los servidores porque no teníamos nada, y a partir, o sea, no teníamos servidores, y a partir de eso dijimos, sí le gustamos a algunas personas. Y empezamos según eso a modificar, pero si no hubiéramos sido un grupo interdisciplinario desde un inicio, no hubiéramos podido ver ese problema y esa oportunidad desde distintos ángulos. Entonces, esa sería mi opinión. Yo he tenido una experiencia un poco diferente. De hecho, al inicio, en laboratorio, digamos, en la parte de colocación laboral, el área de producto era yo. Entonces, no es que, digamos que en ese momento el equipo era yo, no tenía, o sea, sé programar un poquito, pero no es que yo me pueda montar un website sola, codificándolo, porque de otra forma sí puedo, pero creo que al inicio también es un poco de eso, ¿no? Como asegurarte de que estás aprovechando como todas las herramientas que ya existen para empezar a validar la idea, ¿no? Y una vez que ya tienes como que una luz en el camino, recién como que ahí ponerle el tema de los recursos que por supuesto que, o sea, son caros, ¿no? Los desarrolladores son un talento difícil de encontrar. Entonces, para nosotros también. Entonces, sí, o sea, creo que una experiencia súper chévere es que mientras empieces pronto, empieces rápido y empieces midiendo el tema, o sea, como para saber más o menos por dónde va la idea, ya estás avanzando, ¿no? Y ya estás aprendiendo. Entonces, sí, o sea, ahora ya somos un poco más de personas dentro del equipo desarrollando la aplicación, pero al inicio sí es solo cuestión de empezar, creo yo. Jaime. En mi caso yo creo que un jugador clave que no todo el mundo tiene la suerte de tener, porque de hecho no es barato, es un equipo de research, que te diga, o sea, hay toda una técnica para jalar el insight de las personas que no todo el mundo la sabe. Entonces, de hecho a mí me dejan entrar a los research pero como oyente, porque no me dejan participar, porque de hecho tú le metes tu sazón cada vez que estás con algún cliente o un potencial cliente, y el equipo de research tiene una técnica importante para decirte cómo jalar el insight con una posición totalmente neutra. Entonces, yo creo que es un jugador que es importante en el equipo cuando recién comienzas para poder sacar el insight correctamente y no equivocarte, que después es caro cuando ya estás con una idea equivocada en el camino. Sí, yo creo que todos los roles en el equipo son súper claves. Un skill que nosotros buscamos en Interbank es, o sea, al ser una corporación grande, lo que nosotros necesitamos es gente más que todo comprometida. Creo que los skills al finalmente se aprenden, pero creo que yo voy mucho más por gente comprometida y que quiera con un mindset tipo cambiar las cosas. O sea, es un monstruo grande que cambiar. Entonces, sí necesitamos gente que esté dispuesta como a romper reglas y a remarla, porque de todas maneras van a haber un montón de trabas en el camino. Entonces, necesitamos que esta gente siempre esté empujándose adelante y de todas maneras se van a frustrar en alguna parte del camino, pero esa es parte del proyecto, ¿no? Entonces, tiene que seguir adelante para que hacer que el proyecto siga funcionando. Y bueno, voy a cerrar rapidísimo con una pregunta más, antes de ir a una ronda de preguntas para todos los que están aquí. Pero me encantaría en 10 segundos, empezamos por Alejandro y terminamos con Eric. ¿Cuál es el secreto de tener un painkiller? ¿Cuál es el secreto de Arribedo para crear un painkiller? El de Laboratoria, el de Tu Ruta, el del BSP para Yape y el de Billy. Yo creo que un equipo sin miedo, con roles múltiples y estar abiertos al cambio y a analizar data como loco. Sí, yo también voy por lo de la data y no perder el enfoque en el usuario, estar siempre atentos a qué es lo que nos están diciendo los clientes. Repito todo lo que dijeron, pero no considero que todavía seamos un painkiller. Siempre tratamos de
añadir cosas que hagan que seamos más necesarios, porque definitivamente seguimos siendo una especie de vitamina, pero para alguna tribu sí, pero lo que ustedes dijeron es totalmente cierto. Para nosotros es 100% foco en el usuario. O sea, si nos piden un secreto, todo el tiempo estamos conversando con nuestros usuarios para ver qué es lo que necesitan, cómo van con el app. Entonces, esa sería nuestra receta, ¿no? Todo el tiempo en contacto con tu usuario principal, ¿no? Yo quería complementar un poco lo que dice Jaime. Creo que la forma de cómo trabajas puede cambiar, las cosas que estás haciendo también, pero lo que nunca puede cambiar es el por qué lo estás haciendo. Entonces, creo que tienes que poner siempre el usuario en el centro, y lo que no puede cambiar es por qué estoy creando mi producto y para qué nació, ¿no? Buenísimo. Me encantan esas respuestas y me encanta también la diversidad del panel. Creo que está bastante bien representada. Hay mujeres, hay empresas y hay emprendedores, que creo que es definitivamente una receta para el éxito para nuestro ecosistema aquí en Perú. Así que nada, me encantaría abrir este panel para preguntas de todos ustedes. No sé quién quiere preguntar por allá. Durante los últimos 10 segundos hablaron mucho de qué cosa era eso que creaba Painkillers, y durante todo el panel hablaron mucho de comportamientos, de cultura, de mindsets, de tener mucho foco en el usuario. Y creo que muchas de las cosas de las que hablaron tiene que ver con dos cosas sobre todo. Uno, con las personas que reclutan, y dos, con la cultura organizacional que tienen. Bueno, organizacional o dentro de sus centros de emprendimiento. ¿Qué cosas buscan o cómo perfilan a esos usuarios? ¿Cómo los reclutan y cómo generan esa cultura? Cuando te refieres a usuarios, ¿te refieres a los clientes? El talento. ¿Quién quiere empezar? O sea, el tema de la cultura para el banco todavía es un tema difícil. De hecho, inclusive yo justo vivo el tema del banco tradicional porque aparte de Yape tengo el producto de tarjetas de débito y viven en el banco tradicional, y abajo tienes todo un mundo diferente que es el mundo de innovación, donde está Yape y hay otras mesas que están trabajando. Entonces, en tema de cultura, por nuestro lado todavía se está trabajando y creo que es un tema de paso a paso. O sea, cuando eres un banco tan grande vas en la célula de innovación y de ahí se va a ir expandiendo, y ha comenzado a expandirse, pero creo que es un tema de muchos años. Entonces, en tema de cultura todavía no lo tenemos cerrado, creo que nos va a demorar un montón de tiempo. Y en tema cómo reclutamos este perfil de talento, creo que es bien complicado. O sea, no hay mucho o sea, de dónde buscar como otros perfiles. El banco decidió tener empresas de donde ellos jalan el talento, entonces básicamente lo tercerizamos y estas empresas nos proveen del talento que necesitamos, pero ni siquiera la velocidad de la que nosotros necesitamos. Entonces todavía el tema de talento es un tema bien escaso, sobre todo cuando tienes diferentes perfiles, porque cuando ya entras o sea, hay algunos que desarrollan cómo se ve el app, hay otros que desarrollan cómo se conecta atrás, y cada perfil es cada vez más escaso. Entonces, en tema de reclutamiento para nosotros ha sido bien difícil y en eso convivimos todavía, ¿no? Buscando cómo mejorar o cómo desarrollar inclusive nosotros el talento ahí. Bueno, voy a hablar de dos casos distintos. Uno entre socios y otro ahora que estamos buscando personas. ¿Por qué lo separo? Porque cuando empezamos como socios, primero era sencillamente nos conocíamos, o sea, buscábamos a gente que tuviera otras características, otros talentos, y sencillamente conversábamos y, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Te gustaría esto? Y luego nos poníamos a trabajar. Y realmente no firmábamos nada, no teníamos nada claro, solo era confianza, palabra, y trabajábamos, y conforme iban los resultados, íbamos quedando personas. Y así fue como pasó en cuanto a los que somos socios. Y respecto a las personas que ahora están entrando, es muy curioso porque tenemos usuarios que se han ofrecido a trabajar gratuitamente en tu ruta. Ahorita hay 4 personas en el equipo que van porque aman el proyecto. Y es muy bonito, realmente nos encanta y es, en verdad, como tú dijiste, lo del compromiso. Hay mucha gente, incluso nosotros los que empezamos, no teníamos idea. Por ejemplo, lo que tú has dicho, de esa clase de análisis de data en el app, nadie te enseña. Solo es el compromiso de estar ahí y ver cómo lo encuentras.
Entonces, de hecho, vemos el compromiso y también tenemos como una especie de preguntas nada ortodoxas, donde tratamos de entender cómo razona la gente. Nos gusta ver cómo razonan las personas y el hecho de que tengan una mente abierta, así que las preguntas son bastante polémicas. Sí, vamos probando y error, y nos vamos conociendo en el camino y siempre lo dejamos claro, y como un MVP, como un beta testing, pero con personas. ¿Otra pregunta? Yo creo que buscamos capacidad de observación, capacidad de interés, curiosidad. En una startup, como les digo, tienes que tener interés en algo que normalmente no haces, porque si no te interesa vas a terminar haciéndolo igual. Estoy de acuerdo con lo que dicen mis colegas, con lo de la pasión, el compromiso y en tratar de identificar, porque siempre hay falsos positivos y falsos negativos, o siempre te puede tocar a alguien que hizo un proceso de selección increíble y al final no funcionó, y al revés, alguien que choteaste y de repente era súper bueno para el puesto, pero tratar de identificar, que me parece lo más difícil en un proceso de selección, el nivel de pasión, compromiso y que crean en lo que crees, ¿no? Nosotros creemos de verdad que podemos transformar la experiencia del viajero en destino y antes de reservar un hotel y hacer que no exista gente que vuelva a ir a un lugar que sea malo y que sea recomendado cuando viaja, ¿no? De verdad creemos eso. Entonces, si esa persona de verdad no se la cree, de repente en el tiempo va a arrugar, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, pero creo que también es lo más difícil. Una pregunta más. ¿Quién se anima? De hecho, van a hacer dos preguntas, una para panelistas y una para Germán. Para los panelistas no sé si es que todos tienen Growth Hackers en sus equipos, y si es que los tienen, ¿cuáles son esos skills, más allá de los temas de actitud y todo lo demás, cuáles son esos skills claves que tienen? Y lo otro es, para Germán, hablaron de temas de UX Research y también de Growth Hacker. ¿Cuándo en la currícula de laboratoria vamos a tener parte de eso? Porque la verdad que creo que hay muchas personas interesadas, ¿no? Empecemos con la primera pregunta. Si tenemos Growth Hacker, de hecho no es un perfil que haya ahorita en el mercado. De hecho, el banco trajo una persona que se va a encargar de lo que le dice escalar estas nuevas soluciones que están saliendo del laboratorio o de los distintos laboratorios. Acaba de llegar hace un mes, viene de fuera y no sabemos qué skills va a desarrollar porque recién acaba de llegar y, como te digo, no es un perfil que hayamos visto antes, recién lo vamos a conocer. Sí, creo que ese perfil es bastante novedoso. O sea, creo que al final ese Growth Hacker lo que viene a hacer es como un nombre bien fancy para un marketero digital y que su único foco es el crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles deberían ser los skills? Es simplemente, su único objetivo debería ser crecer y así, o sea, creo que tiene que ser muy analítico, porque de hecho tiene que meterse a bucear a la data y a encontrar y luego a plantearse hipótesis y probar y fallar y seguir probando, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser muy analítico de todas maneras. O sea, creo que, porque yo también soy medio growth hacker en mi producto, pero creo que con el framework de los Pirate Metrics, o sea, creo que para empezar, si es que no se encuentran muchos de esos perfiles en el mercado, es una súper buena solución. O sea, te da un esquema sobre el cual trabajar y es cuestión de ponerle nombre a cada una de las etapas y empezar a medir y ver qué pasa. Entonces, cualquier persona analítica que le gusten los números y los porcentajes y ver qué pasa, si muevo esto, cómo influye en el resto de cosas, sirve bien. Creo que yo soy el Growth Hacker, no estoy tan seguro. Siempre fui marketero, es un término nuevo, pero lo que entiendo de Growth Hacker y el perfil que debe tener es una persona que sepa pivotear con el producto, porque la parte de growth es la parte de marketing si quieres, pero la parte de hack es con tu producto. Entonces tienes que hackear tu producto 350 veces hasta que encuentres cómo desatorar los funnels. Esa es básicamente la habilidad que yo veo en un Growth Hacker, en cualquier etapa del funnel. Puede ser off-page, o sea, puedes estar fuera de la página y se atora el top of funnel, o sea, nadie entra a la página y tienes que resolver problemas ahí. O puede ser on-page, está en el medio, o no convierte, no se registra, o no paga, o en algún momento abandona. Entonces, en el momento en que veas que abandona y ese porcentaje se cae, ahí inmediatamente tienes que hacer algún pivoteo con el producto. Ver si funciona, si no funciona, hacer otro y hacer otro y hacer otro. Esa es la parte de hacking, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de hacking. No sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno.
Nosotros tampoco tenemos a alguien que sea un growth hacker per se. También lo entiendo como ustedes. Lo que quisiera añadir es que, además de que tiene que ser analítico y estar viendo qué pasa como resultado, creo que tiene que ser bastante empático y estar tratando de entender y creativo, ¿no? Para que se le ocurra la parte del hackear. O sea, ¿qué quieren los usuarios? Y se le tiene que ocurrir algo nuevo. Es, como tú dices, a veces es cambiar un botón de lugar, pero a veces es reconstruir completamente el producto o vender totalmente diferente el producto sin perder el concepto, ¿no? Entonces, yo creo que también el tema de la empatía y la creatividad es muy importante en el growth hacker, pero sigo sintiendo que es un nombre muy fancy. Sí, es verdad. De repente podríamos encontrar una definición más en español que no sea tan fancy, pero lo que sí es bien importante. Yo creo que es clave para poder hacer que un producto se vuelva un painkiller. Y respondiendo a la pregunta, en laboratorio estamos muy enfocados en seguir creciendo los skills que desarrollamos para nuestras alumnas. De hecho, en este último cohort tuvimos la posibilidad de poder entrenar a nuestras estudiantes en 3 especialidades distintas. Por un lado tenemos UX designers, por otro lado tenemos front-end designers. Ellas básicamente toman todo el aprendizaje de los UX designers y lo pueden implementar a través de un formato en la web. Y finalmente tenemos los front-end developers. Los front-end developers tienen un stack bastante interesante. De hecho, cada vez en la medida que vamos avanzando en laboratorio se van convirtiendo más casi que en full stack developers. Manejan un stack con JavaScript y es bastante interesante. Los invito a todos, en el transcurso de este semestre vamos a tener un montón de eventos que vamos a invitar a un montón de empresas para poder hacer que vayan conociendo de primera mano nuestro talento antes de que se gradúen, porque creo que la parte más interesante es ver cómo crecen. Y del lado digamos, de otros skills que vayamos a ir creando, acabamos de estar estas últimas 2 semanas con un equipo de Google que nos ayudó realmente a poder tener una visión mucho más concreta de una currícula para Android, que es el siguiente gran paso que queremos dar. Y del lado de Laboratoria for Business, tenemos muchísimo que ofrecer también. Creo que esta visión del mindset es bien importante, es algo que le falta mucho a la industria. La industria todavía en nuestro ecosistema es muy joven y necesita no solamente gente arriesgada, interesante y capa como todos ustedes para poder crear los productos que hoy día estamos desarrollando y que vemos que empiezan a tener resultados, pero también necesitamos que la gente que lidera la industria y el ecosistema entienda estos temas. Eso es clave para que el ecosistema no solamente tenga la capacidad y la estrategia para crecer, pero también el compromiso financiero y el enfoque en las grandes ideas como turuta.pe y de repente como Arribedo, para que éstas se puedan desarrollar. Así que estamos comprometidos en crear capacidades desde arriba y desde abajo para la industria. Así que nada, con eso terminamos. Les agradecemos a todos. Este es nuestro primer Laboratorian Talks. Estamos convencidos de que esto va a ser algo que vamos a continuar haciendo y esperamos que esto genere valor para ustedes. En Laboratorio estamos muy enfocados en generar más capacidades de aprendizaje para todo el ecosistema. Así que esperamos que este sea uno más de ellos. Gracias por venir.